de hoy transitaremos por cubiertas que nos trasladan a otro lugar fuera del planeta Tierra. Sorprendentes paisajes volcánicos que emanaron del interior de las raíces de nuestras islas y que colmatan nuestros ojos. Territorios jóvenes y extensos como Timanfaya en Lanzarote, la dorsal de Cumbre Vieja en La Palma, los glaciales en El Hierro o los escurriales en Tenerife. El negro basalto y las blancas pumitas, la creación y la erosión. Debemos disfrutar de estos espacios dejando que la naturaleza marque el camino evolutivo, juegue a esculpir y a secuenciar la vida desde la nada. La dorsal Cumbre Vieja es paradójicamente el territorio más joven a nivel geológico de la isla de La Palma, con 123.000 años. Es una típica dorsal volcánica de isla oceánica de más de 20 kilómetros de eje norte-sur, donde surgen los volcanes de forma apical y sus coladas se tienden de cumbre a costa. El Parque Natural de Cumbre Vieja tiene unas 7.500 hectáreas aproximadamente. Fue declarado como Espacio Natural Protegido en el año 1987, aunque en ese momento el volcán de San Martín era otro espacio natural, separado. En el año 1994 queda incluido en el resto de volcanes de Cumbre Vieja, aunque se separan el volcán de San Antonio y el volcán de Teneguía, que forman a partir de ese momento otro espacio natural protegido. Transitar por este parque natural es contemplar amplios campos de piroclastos, algo de coladas y el dominio del Pinar en el lado occidental y el dominio del Fayal Brezal en el lado oriental. Hemos quedado en el Llano de los Hables con Isidro Brito, jefe comarcal de los agentes de medio ambiente del Cabildo Insular de La Palma, un profesional amante de su cometido en favor de la protección del medio natural. En nuestra conversación vemos cómo lucha por mantener intactos los campos de la Pilli y coladas de la última erupción de La Palma, la acaecida en el año 2021, la del volcán de Tajo Gaite, un volcán que lo mantiene a él y a su familia evacuados de su casa de Portonao, donde además perdió fincas y la bodega familiar bajo las lavas. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo estás? Hola, Nacho, buenos días. Nos encontramos en Cumbre Vieja, la parte más joven de la isla de La Palma. ¿Qué nos puedes hablar en líneas generales de la geología de Cumbre Vieja? Pues bueno, la Cumbre Vieja, La Palma, está dividida en dos zonas, geológicamente hablando. La parte norte más antigua y la parte sur, que es donde nos encontramos, que se denomina Cumbre Vieja, una dorsal volcánica que tiene aproximadamente 125.000 años y es donde se localizan las erupciones volcánicas desde ese momento hasta hoy. Y tenemos contabilizadas, documentadas, algunas erupciones históricas en esta propia dorsal. De hecho, es la isla canaria con más erupciones históricas. En los últimos casi 600 años pues se han documentado 8 erupciones volcánicas. Es, como tú dices, la isla que más erupciones volcánicas tiene documentadas. Eso en la parte emergida, en la parte sumergida pues no lo sabemos, solamente se ha constatado la del Hierro. Un territorio con distintos conos volcánicos de distintas edades, también con coladas y con mucho piroclasto, con mucho lapilli. Sí, realmente pues la formación en esta parte de la isla es a base de conos y coladas, o sea, realmente el paisaje es, vamos,
donde te fijes encontrarás un cono o coladas volcánicas, no hay otra cosa. Y la isla sigue creciendo porque tuvimos una erupción histórica que acrecentó la isla hacia el suroeste y la última que la tenemos creciendo un poquito la isla hacia el oeste. Sí, realmente la isla está creciendo, es una isla joven, o sea, tiene como 2 millones de años, o sea, relativamente no, es muy joven. Tiene fases de construcción y de destrucción, el norte pues está desmantelándose, por así decirlo, pero esta zona sur está creciendo. Probablemente dentro de miles de años podamos tener un edificio volcánico como el Teide aquí en la isla de La Palma, perfectamente. Capas de coladas y también de piroclastos. Estamos en una zona donde dominan los piroclastos aquí arriba, que se han ido también superponiendo unas erupciones encima de otras. Sí, realmente si te fijas en cualquier corte que veas en una carretera o en cualquier acantilado que hay, pues verás que hay una superposición de coladas y de piroclastos. O sea, que aquí normalmente con el alisio, casi en esta última erupción, prácticamente en las erupciones históricas, predomina pues una deposición de esos materiales hacia el suroeste de los conos, porque realmente tenemos ese viento dominante, los alisios. Pero también eso, cuando se mete el suroeste, pues también hay una pequeña aporte en los llanos, por ejemplo, el pueblo, en la ciudad de Los Llanos, cayó bastante material, o sea, durante los 3 meses prácticamente que duró la erupción, pues tuvimos, en muchos sitios de la isla, hasta El Hierro, Tenerife, reportaron que llegó la ceniza mucho más fina, pero llegó material piroclástico. Nos quedan campos de ceniza, que cerca del cono pues vemos sin nada absolutamente, pero con el paso del tiempo nos va llegando vegetación. Aquí estamos viendo un territorio donde domina el verde. Sí, o sea, aquí la naturaleza no para, o sea, realmente pues poco a poco se van colonizando estos materiales, o sea, primero por líquenes, luego por las primeras colonizadoras, tipo vinagrera, luego ya el pino canario también es un buen colonizador de estos terrenos volcánicos jóvenes, y al final, pues bueno, pasan los años y poco a poco, pues la naturaleza sigue su curso y ya sobre todo a estas alturas, pues lo que vas a tener es pinar, vamos. Aún así nos quedan algunos trocitos de zonas sin cubrir, donde podemos ver incluso el movimiento de la arena. En este caso, el Llano de los Hables, quizás un paisaje bastante singular. El Llano de los Hables prácticamente se formó con la erupción del volcán de Tacande, pocos años antes de la conquista de la isla, o sea, 1492 fue cuando se inició la conquista, pues los aborígenes les dijeron a los castellanos que empezaron la conquista que pocos años antes había sido ese volcán. Bueno, pues ahí se formaron unos campos de ceniza. El Llano del Hable, Llano del Sable, el nombre es de origen francés, sable es arena, o sea, realmente tiene un galicismo que explica un poco el nombre, la toponimia del lugar. Y bueno, ahí hay unas zonas que tienen, unos campos de ceniza con bastante espesor, entonces ahí sí que la regeneración, o sea, ahí realmente, solamente en los sitios más propicios es donde el pinar ha podido intentar colonizar, pero luego plantas pequeñas, o sea, tipo matorral y eso, no tiene capacidad para llegar al suelo fértil y entonces, básicamente ese campo de ceniza permanece. Estamos situados junto a la Caldera de los Cuervos, el primer foco emisor de la serie de Timanfaya. Erupcionó el 1 de septiembre de 1730 entre las 9 y las 10 de la noche. Un relato que encontramos en el manuscrito del cura de Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo, de esa primera parte de este dantesco ciclo eruptivo. Por cierto, aquí al lado se nos quedó sepultado el primer caserío, Timanfaya, 170 habitantes que tuvieron que huir frente a este drama
de la erupción de la caldera de los Cuervos. Timanfaya ha sido el mayor ciclo eruptivo histórico de las Islas Canarias. Ocurrió en el siglo XVIII, entre 1730 y 1735-36. Más de 20 bocas volcánicas sepultaron unos 170 kilómetros cuadrados de la isla de Lanzarote. Casi 20 pueblos destruidos, sepultados para siempre. 1.500 personas que tuvieron que marcharse dejándolo todo perdido. Sus casas, aljibes, tierras de cultivo y tierras de pastoreo. Muchos de ellos se marcharon de la isla de Lanzarote hacia otras islas Canarias, hacia otras islas de la Macaronesia, hacia América o incluso hacia Filipinas. Poco a poco, la isla de Lanzarote se sobrepuso a este dantesco impacto de la naturaleza. En mitad del Parque Natural de los Volcanes, charlamos con nuestra amiga y colega Rosa Betancor, una apasionada defensora del patrimonio ambiental de nuestra isla de Lanzarote, profesional, divulgadora e hija de esta áspera tierra ennegrecida, de sus heroicas vides donde se nota que late en ella su corazón volcánico. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Pues bien también, aquí en nuestro territorio volcánico. Somos hijos de esta tierra, pero aún así nos sorprende este territorio de puro volcán. Es sorprendente. Las erupciones de Timanfaya ocurrieron en el siglo XVIII, una pérdida tremenda para nuestra isla, un drama sin límites en ese momento porque lo perdieron absolutamente todo. Pero hoy en día tenemos un paisaje que se ha dado un poco como la vuelta en cuanto al valor de drama, horror. Ahora es una joya ambiental, paisajística, del que disfrutamos todos. ¿Cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista local? Yo muchas veces me imagino cómo lo vivió la gente de aquella época, ¿no? De 1730 al 36, ellos, como nosotros hemos crecido con este paisaje, ellos no. Ellos, los que ya vivían aquí, a partir del 1 de septiembre todo empezó a cambiar y en 6 años tuvieron un cambio de paisaje que fue brutal. Pero ya no solo el cambio del paisaje, tuvieron que cambiar cultivos, porque perdieron muchas zonas de cultivo, perdieron pueblos, perdieron un poco la manera de que tenían de subsistir y demás. Y tuvieron que reinventarse. Para ellos esto no fue un regalo como lo vemos nosotros ahora, ni era el paisaje idílico y contemplativo. Era realmente una cosa horrorosa. Me imagino que lo vieron como algo horroroso, aunque se maravillaran al final de lo que puede llegar a ser la naturaleza. Creo que ellos tuvieron ese cambio de chip, les costó mucho más que a nosotros. Nosotros hemos nacido viendo el paisaje, maravillándonos con los colores, la tranquilidad que ahora nos dan, ¿no? Esa tranquilidad ellos no la tuvieron. Nuestra gente, después de las erupciones, hicieron un esfuerzo titánico por sobrevivir, sobre todo en las zonas donde había suelo vegetal debajo, y volvieron sobre el territorio. Plantaron, la Jeria es un paisaje fruto del volcán, fruto del esfuerzo humano, pero hay otro territorio que no tiene suelo vegetal debajo y que se nos queda casi congelado en el tiempo desde hace 300 años. Sí, es bastante diferente ver un mal país a imaginarse que la zona de la Jeria es de la misma época, porque son muy diferentes. El mal país, como la propia palabra, incluye todo el significado que puede tener, y la Jeria es el ejemplo de un trabajo titánico, que además da uno de los paisajes humanos más hermosos que yo creo que se pueden ver, porque a nivel de cultivos además es como arquitectura, ¿no? Y
Y es verdad que este paisaje es completamente diferente, está casi congelado en el tiempo, aunque ya empiezan a verse repuntes de cosas que van saliendo, los líquenes, los primeros visualmente, aunque los primeros en llegar a las zonas de las lavas y de los lapillis siempre son los pequeños insectos que pueden llegar desde el aire, ¿no? Y es verdad que vamos viendo cómo va, es como poner el contador a cero, siempre decimos que es poner el contador a cero y desde ahí ver cómo va cambiando y cómo la naturaleza va haciendo su trabajo de convertir un paisaje tan duro en algo menos, pues que incluso terminará pues produciendo y siendo zonas de, yo qué sé, pues de cultivo. Dentro de miles. Dentro de miles. Yo no lo voy a ver. Un paisaje que fue un horror en su momento, hoy en día es un atractivo, sí. Atrae a millones de visitantes. ¿Cómo podemos gestionar este territorio de forma correcta? Tenemos varios espacios protegidos, de forma correcta para no romper su fragilidad. Porque es verdad que tenemos un parque nacional, pues con su gestión, tenemos un parque natural, tenemos un paisaje protegido, pero vemos que la fragilidad se nota, ¿no? Que como que no somos capaces de reorientar este disfrute paisajístico con una correcta gestión. Tú has dicho una palabra que cuando miras este paisaje parece que no cabe como para describirlo, y es fragilidad. La primera imagen que se te viene cuando miras las lavas, los conos y los malpaíses es de dureza. Y es todo lo contrario, es uno de los paisajes más frágiles porque precisamente no está modificado y la modificación tiene que hacerse de manera muy lenta. Desde luego estamos viviendo una época en la que nos gusta disfrutar cada vez más a la gente de la naturaleza, pero la gestión tiene que ser también muy clara y para gestionar hay que primero educar, enseñarle a la gente cuán frágil es este espacio y segundo, qué es lo que podemos hacer para seguir viéndolo así y viendo el proceso de cambio sin que nosotros seamos los actores, como hemos sido en muchos sitios, actores a veces agresivos de ese cambio. Pues muchísimas gracias por este rato, Rosa, a seguir trabajando por la conservación de este paisaje, por la divulgación, que en eso llevamos años y creemos que es el camino también a trabajar, sin duda, en este paisaje y en otros tantos de nuestras islas. Muchas gracias a ti y a seguir trabajando, porque yo sé que tú también trabajas mucho en la divulgación, en la educación. Y nada, que la gente aprenda que esto merece ser vivido, pero desde luego siempre con respeto y con cariño, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Nada, a ti. En los altos del término municipal de Granadilla de Abona, muy cerca del pueblo de Vilaflor, a más de 1800 metros tenemos un impresionante paisaje al que se le conoce como Los Escurriales o el paisaje lunar, rodeado de un pinar canario de vertiente sur que está dentro de la Corona Forestal, un parque natural de más de 46.000 hectáreas, el mayor espacio natural protegido de Canarias. Nos reunimos en el sur de Tenerife
con Félix de la Rosa, guía de turismo y senderismo. Con él vamos a realizar un sendero desde Vilaflor hasta el paisaje lunar de la corona forestal. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí en este maravilloso lugar, una temperatura buenísima y unas nubes que nos están ayudando a que el sendero haya sido bastante sencillo de hacer. Nos hemos aproximado a un lugar singular, que es el paisaje lunar, Los Escurriales. Los Escurriales. Primero Los Escurriales, luego paisaje lunar, pero sí, es un paisaje muy singular, único en cuanto a lo que es la parte donde nos encontramos de la isla y bastante sorprendente porque aparte de pasar por esta masa boscosa, de repente pues se te abre este barranquito y vemos toda esta formación que impresiona, ¿no? Con unos colores singulares, tiene una geología peculiar este entorno de este paisaje lunar. Sí, básicamente pertenece a una colada que hubo, o nube piroclástica más bien, en la banda sur de la isla, que en este caso fue también cubierta por otras erupciones y que al erosionarse, sobre todo por el viento últimamente, pero también por esas bajadas de agua que hay en este barranco, dieron forma a lo que se conoce como este paisaje lunar o incluso chimeneas de hadas, ¿no? Nos recuerdan a esas formaciones que hay en Turquía, en la Capadocia, pero una versión un poquito más humilde, ¿no? Muy singular la formación que nos deja, el color. Si pensamos en lo mediático, en los paisajes lunares en el resto de Canarias, hablamos de coladas recientes, basálticas, donde estamos en esos primeros pasos de la colonización, pues de nuestros primeros seres vivos a situarse. Aquí vemos otro tipo de formación, otro tipo de coloración. Claro, son pumitas que son realmente lo que conocemos aquí como piedra pómez, rofe en algún otro sitio, y son nubes piroclásticas que se depositaron en un momento determinado, dicen que sobre el edificio Cañadas que colapsó y parte de él fue hacia la zona sur y en la banda sur que llamamos hay muchos lugares y muchos pueblos que aprovechan este tipo de material no solo por lo bonito que es, sino también para la utilidad que tiene en cuanto a cavidades de depósitos, son pequeñas neveras, digamos, o de conservación de temperatura y en este caso la única variedad que tiene es que está rodeado de distintas formaciones también geológicas y que por ese efecto de la erosión se mantienen en algunas estructuras como verticales, ¿no? Tenemos un paisaje impresionante, espectacular, pero también muy frágil a la vez. Ahí tenemos uno de los grandes problemas actualmente con la gente que viene por aquí, porque digamos que hay un límite de observación, de disfrute, pero se acercan mucho al interior y eso al final, como se ven en esas bandas, son, digamos, erosionadas por el viento. De poco que pongas un pie, una mano, también se va a perder y llegaremos a lo mejor al punto en que ya ni siquiera podamos disfrutarlo, ¿no? Podemos disfrutarlo de lejos, sin estar pisando, sin estar tocando. Exacto. Es más, la contemplación del paisaje desde la lejanía se ve mejor casi que... Sí, que lo único cerca. es que últimamente esa llamada personalizar el lugar con tu foto lleva a la gente a que se salte los perímetros y bueno, estamos ahí en un momento crítico, ¿no? Muchas redes sociales, mucha gente que accede a los lugares para sacar su foto o hacerla parecida a la de otra persona y estamos ahí jugando a lo que el territorio nos ofrece, poderlo perder por estas cuestiones también, ¿no? Pues hay que seguir luchando por una buena conservación de estos paisajes singulares y a la vez frágiles, porque en nuestro territorio hablamos siempre pues, que son rocas en muchos casos, que es material piroclástico, pero tiene su fragilidad y la gravedad es la gravedad, lo que se erosiona no vuelve a su lugar. Pues Félix, muchísimas gracias por este rato, por la información aportada y por traernos por este sendero singular a un paisaje único. Gracias a ustedes por haber compartido conmigo esta experiencia porque al final es enriquecedora para los dos y ojalá consigamos esa parte de divulgación que tanto buscamos y que conseguimos con lugares como estos. Que así sea. Venga, muchas gracias. La isla del Hierro es una isla de paisajes geológicamente impactantes.
con más de 500 conos volcánicos visibles en su superficie, amplios campos de coladas, con muy poca colonización liquénica y vegetal, que nos hablan de una isla joven, de una isla en crecimiento, pero también una isla en decrecimiento. Ha sufrido grandes deslizamientos gravitacionales. En el este podemos ver el Arco de las Playas, un enorme desplome de parte de la isla que se fue hacia el mar. Al sur, el Hulan, y en el norte, el Gran Arco del Golfo, frontera, el último deslizamiento gravitacional de Canarias. Los Lagiares es un amplio territorio de coladas basálticas jóvenes que tenemos entre el pueblo del Pinar y el pueblo de la Restinga. El término lagiares o lagial define un tipo de coladas más bien lisas, que los geólogos denominan pajoe-joe o lavas cordadas. Aquí vemos ya colonización liquénica, cambiando el color negro de las coladas por colores anaranjados, blancos, verdosos, y además también vemos una cierta colonización vegetal con veroles, con zanjoras y con calcosa. Para conversar sobre la geología de la Isla del Hierro, nos hemos trasladado hasta Los Lagiares, en las inmediaciones del Centro de Interpretación del Geoparque, donde Olaya García, su geóloga, nos desgrana el universo volcánico del territorio más meridional del archipiélago canario. ¿Qué tal, Olaya? ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí disfrutando de un paisaje único, una piel joven en una isla joven, el Hierro. ¿Qué nos puedes hablar de la geología de esta isla? Bueno, la geología, ¿qué puedo no decirte, no? Porque la verdad es que el Hierro es como una especie de laboratorio geológico, ¿no? Vosotros sabéis, es la más joven, con lo cual digamos que los procesos erosivos no han tenido tiempo para camuflar esa geología y esos procesos que van pasando. Pues tienes desde los grandes deslizamientos que se ven prácticamente en casi todas las islas, desde Tenerife, La Palma, pero aquí son visualmente y morfológicamente muy claros, ¿no? Desde las playas hasta frontera, hasta el Hulan. Y bueno, hasta hace 2 añitos era la isla que albergaba la última erupción volcánica, ¿no? Estamos en esta dorsal que se nos viene hacia el sur, entre un campo de lagiales, de Malpaíses, una piel muy joven, que nos dice que aquí las erupciones son muy recientes. Muy recientes. El Hierro se ha datado como en torno, cuando empezó a aflorar de la superficie, era en torno a 1 millón de años, ¿no? Más o menos. Esta zona de aquí sería la parte más joven del Hierro. Lo suelen datar entre unos 40.000 años y las últimas dataciones de, por supuesto, la última erupción, ¿no? Que fue en el 2011. Las últimas erupciones que generaron estos lagiales, más o menos, pero vinculan algo así, se han llegado a datar entre unos 7.000 años, o sea, no hace tanto, ¿no? Y bueno, y eso hace que eso, junto con la falta de humedad que llega aquí, ¿no? Porque se queda toda en la zona de Valverde, en la zona del norte, hace que tengamos la sensación que está ocurrido hace 2 días, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que geológicamente o visualmente o morfológicamente es uno de los sitios que más llama la atención, porque primero que no hay árboles, ¿no? Y segundo que ves esos campos de lavas así tan llamativos y puedes ver distintas texturas y sobre todo para gente que no está tan vinculada con los volcanes o les resulta un poco ajeno a ellos, ¿no? Es un paisaje que desde luego no pasas desapercibido. Olaya, a seguir investigando y divulgando nuestra geología aquí en el Hierro.
Por supuesto, Geoparque hace la misión de intentar acercar a la población, ¿no?, a esta geología y tenemos muchos proyectos con ganas de enseñar y con ganas de divulgar. Múltiples formas, costras y colores nos ha dejado la naturaleza volcánica en nuestro terruño isleño. Esa misma naturaleza, pero con diferentes actores, viento, lluvia, humedad, nos va modificando estas jóvenes capas con el paso del tiempo. La aparición de los seres vivos, desde los líquenes a las diferentes comunidades de vegetación y de fauna, siguen una evolución imparable. El ser humano debe ser mero espectador de un eterno largometraje del que solo podemos ver una pequeña parte. Por eso debemos ser conscientes de lo que es una isla, un volcán, una evolución geológica y biológica, conscientes de los dramas, de las oportunidades, conscientes de lo que somos.